Buenas, soy Jaime Malet y este es un encuentro de AmCham Spain Online. Tenemos hoy la suerte de tener con nosotros a Nadia Calviño, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y de Transformación Digital. Muy buenas, Nadia. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Lo que intentamos con estas conversaciones es tener intercambios de opinión con lo que en inglés se llaman thought leaders, ¿no? Que pueden ser líderes empresariales o líderes políticos, pero sobre todo son líderes en pensamiento, ¿no? Y en esa calidad, aparte de tu calidad institucional, por supuesto, es en la que estamos aquí contigo hoy, ¿no? Yo, quería empezar por algo que es obvio y que es personal, ¿no? Es decir, ¿cómo has vivido estos últimos meses, ¿no? Este mundo tan extraño? Nos vimos en Suiza en enero, nadie hablaba de ni previsiones de pandemia, ni provisiones, por desgracia, tampoco de pandemia. ¿Cómo vive una servidora pública de tu altísimo nivel un mundo nuevo y un cambio tan grande con todo enrevesado de esta forma, ¿no? La verdad es que el periodo que llevamos viviendo desde el mes de marzo es extraordinario, impredecible y sin precedentes, ¿no? En nuestra historia. Desde el punto de vista personal, son unos meses muy duros para todos los ciudadanos europeos, en particular para los ciudadanos españoles. Yo creo que todos tenemos cerca algún familiar, algún amigo que ha estado enfermo o incluso que ha perdido a un ser querido, y por tanto creo que es mucho el sufrimiento que las familias españolas están pasando, además de la incertidumbre con respecto al futuro, ¿no? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con la economía española? Yo creo que todo esto está imponiendo una presión muy elevada sobre toda nuestra economía y nuestra sociedad. Desde el punto de vista profesional, pues está siendo un trabajo muy intenso. Desde el primer momento hemos tratado de responder de forma ágil y decidida desde el punto de vista tanto sanitario como económico y social. Yo creo que se ha visto esta voluntad del Gobierno y la eficacia para poner en marcha mecanismos, pero esto ha impuesto una presión también profesional muy elevada al Ministerio de Economía, que yo creo, y me siento orgullosa de ello, ha estado a la altura de las circunstancias. ¿Cuál es, desde tu punto de vista, desde el punto de vista del Gobierno, un escenario optimista de salida de la crisis? Sí, lo que nosotros hemos visto es que tenemos que trabajar con un escenario central, no es ni optimista ni pesimista, es el más probable, y luego siempre hay factores que pueden influir al alza o a la baja con respecto a este escenario central. Y lo que nosotros vemos es una evolución en forma de V asimétrica. Es evidente que ha habido una caída muy intensa de la actividad en el momento álgido de la pandemia y cuando se adoptaron las medidas de reducción de la movilidad y de la actividad económica, empezando en el mes de marzo, pero sobre todo en el segundo trimestre del año, y a partir de finales de mayo y junio una progresiva recuperación. Nuestra previsión es que el tercer trimestre de este año ya tengamos un crecimiento superior al 10% y por tanto que se vaya progresivamente recuperando la economía y ya logremos unas tasas de crecimiento importantes en el año 2021. ¿Y qué papel va a jugar el fondo Next Generation, que me consta que ha tenido no solamente la negociación por parte del Gobierno de España, liderada por la vicepresidenta, sino también ha tenido la creación y la arquitectura del mismo, ¿no? Yo sé que el papel tuyo ha sido fundamental, ¿no? ¿Qué importancia tiene para esa recuperación económica de atraer 140.000 millones, que no es una cantidad pequeña, de fondos europeos a nuestro país? Yo creo que se trata de un elemento absolutamente fundamental para que Europa pueda recuperarse lo antes posible y tener un crecimiento importante a corto plazo y sostenido en el tiempo. En primer lugar, porque se trata de una respuesta europea financiada con deuda europea, es decir, que nos vamos a endeudar juntos para invertir en nuestro futuro. En segundo lugar, porque los fondos se van a destinar prioritariamente a aquellos países que se han visto más duramente afectados por la pandemia, como es el caso de España. Y en tercer lugar, porque se trata de una arquitectura que pone el acento en mantener y proteger las inversiones justamente en estos primeros años, que es donde el impacto macroeconómico de la epidemia es más intenso, ¿no? Yo creo que, como hemos visto en todas las crisis, siempre que nos enfrentamos a una caída de la actividad,
y nos enfrentamos a una caída de los ingresos tributarios, se plantea o se abre el riesgo de que se recorten las inversiones. Y justamente en este momento lo que necesitamos es que tanto el sector público como el privado inviertan en la transición ecológica, en la digitalización, en la transformación de nuestro modelo productivo. Y por tanto, estos fondos juegan un papel fundamental para que podamos impulsar y movilizar esas necesarias inversiones y por tanto que nuestro país crezca de forma intensa, no solo el año próximo, no solo en los próximos años, sino también a medio plazo, con un modelo de crecimiento que sea más inclusivo y más sostenible. ¿Y qué taxonomía es la que estáis trabajando? ¿Qué tipo de proyectos van a dar esos resultados a medio y largo plazo de, entiendo, transformar el tejido productivo y hacerlo más eficiente y competitivo, ¿no? ¿En qué sectores va a haber más foco, por decirlo de alguna forma? Bueno, durante estos meses hemos estado trabajando muy directamente con los representantes empresariales y sociales, precisamente para recoger todas las ideas, ver proyectos que estén teniendo éxito en otros ámbitos o en nuestro propio país, ¿no? Y ver cómo convertirlo todo ello en un plan coherente para el conjunto del país, para aumentar nuestro crecimiento potencial, reducir el desempleo estructural y, en definitiva, como decía, impulsar ese proceso de transformación que necesitamos. Los 4 ejes políticos que van a ser transversales a todos los proyectos son la transición ecológica, ¿no? 2, la digitalización, 3, la cohesión social y territorial y, en cuarto lugar, la igualdad de género. Y todos estos elementos serán articulados a través de 10 palancas que el presidente del Gobierno ya anunció la semana pasada, que son, digamos, las políticas que vamos a activar para encauzar ese proceso de transformación. Estamos hablando, por supuesto, del apoyo al ecosistema de industria y servicios, el impulso de la digitalización, la apuesta por la ciencia, la educación y la formación profesional, el desarrollo del estado de bienestar, ¿no? Ese pilar de los cuidados que todavía está pendiente de desarrollo en nuestro país. Estamos hablando de 10 palancas que van a vertebrar un número de proyectos. Aquí va a ser muy importante la priorización, porque lo que necesitamos es movilizar proyectos que tengan el máximo impacto macroeconómico y el máximo impacto sobre la creación de empleo de calidad, para que cuanto antes estemos ya afrontando ese impulso al crecimiento económico y cambiando aquellos elementos de nuestro modelo productivo que quizá son menos sostenibles a medio plazo. Y una cantidad tan grande, ¿no? Porque estamos hablando de una parte muy importante del PIB, ¿no? Que va a llegar a través de transferencias la mitad y la otra mitad a través de deuda. No corremos el riesgo, o no se podría correr el riesgo de que de alguna forma todo ese aporte público erosionase la iniciativa privada, o cómo tiene que jugar el mundo privado con el público en ese nuevo contexto de tantísimo dinero público invirtiendo en proyectos que pueden ser más empresariales incluso, ¿no? Bueno, es evidente que la colaboración público-privada es absolutamente imprescindible para poner en marcha este plan. Por eso decía que hemos estado trabajando con los distintos sectores, por lo que a mí me afecta más directamente con todo el ámbito de la digitalización. Llevamos meses trabajando con las asociaciones del sector, con los principales operadores, para ver cómo vamos a poder encauzar esa energía, tanto pública como privada, y que la acción pública lo que haga sea de palanca para movilizar la inversión privada. Las cifras que vamos a manejar en el ámbito público siempre van a ser menos importantes que las ingentes inversiones que el sector privado tiene previsto realizar en el ámbito verde, en el ámbito digital, en los próximos 4 o 5 años. Y lo que queremos es convertirnos en un catalizador, ¿no? Que esa colaboración público-privada sirva para catalizar y movilizar, como decía, todas estas inversiones. No creo que haya un riesgo de expulsión, sino todo lo contrario, que hay unas sinergias claras en una buena articulación de la colaboración tanto del sector público como el sector privado y de los distintos niveles de administración. Este plan tiene que ser necesariamente nacional para tener ese impacto macroeconómico, pero tenemos que articularlo bien con las comunidades autónomas y con las corporaciones locales, que tienen un papel muy importante.
Por ponerle un ejemplo, pues estamos hablando de movilidad sostenible. Es evidente que las ciudades, en particular las grandes ciudades, pero no solo, son claves, ¿no? Si estamos hablando de rehabilitación de vivienda y eficiencia energética, es evidente también que el ámbito urbano es clave, ¿no? Es decir, que tenemos que articular muy bien la colaboración público-privada y la colaboración de los distintos niveles de la administración pública. Nosotros hemos estado 103 años apoyando todo lo que hemos podido, el Equity Story de España, ¿no? El prestigio de España, no solamente para atraer inversión extranjera, las empresas americanas tienen una tradición larga en el país y han aportado mucho al tejido productivo, sino también para conseguir que los inversores en portfolio, ¿no? Inviertan en nuestras compañías cotizadas, ¿no? Ahora existe esta restricción similar a la que se ha tomado en otros países de nuestro entorno, que restringe de alguna forma la inversión extranjera, ¿no? Esto nosotros lo vemos que hay una pequeña discriminación, bueno, hay una discriminación entre los inversores europeos y los inversores de otros países que llevan años también invirtiendo aquí. ¿No sería más lógico que esas restricciones distinguiesen entre países OCDE y no OCDE en un momento que queremos hacer nosotros como entidad un esfuerzo para atraer inversión? Creemos que mucha de esta inversión tiene que venir de Estados Unidos y de otros países que igual no son de la Unión Europea, y que el hecho de que puedan venir las inversiones europeas solamente les da una ventaja con respecto a otros inversores extranjeros. Bueno, como usted muy bien señalaba, lo que hemos hecho es establecer un procedimiento que es muy parecido al que existe en otros países europeos, bueno, y al que existe en Estados Unidos, ¿no? Que lo que trata es de tener un sistema de screening para las inversiones en los sectores estratégicos. No se trata de disuadir la inversión o de crear obstáculos. La verdad es que España es un país que precisamente yo creo es de los más abiertos al mundo a la inversión extranjera, y de hecho la inversión extranjera ha sido clave para la modernización de nuestro país y seguirá siendo clave en el futuro. Así que el mensaje que queremos lanzar no es uno de disuasión de la inversión, sino todo lo contrario, de establecer un procedimiento que también nos garantice la adecuada protección de nuestros sectores estratégicos, como tienen el resto de países, y en línea con lo que se está desarrollando a nivel comunitario, que sí tiene esa diferencia de tratamiento de las inversiones europeas y las inversiones de fuera del mercado único. Pero insisto en que se trata de un procedimiento reglado y un procedimiento que proporciona la seguridad jurídica necesaria para que las inversiones sigan fluyendo hacia nuestro país. De hecho, yo creo que lo que estamos intentando es dar un mensaje de las grandes oportunidades que nuestro país proporciona en general y en determinados sectores de futuro. Un tema que mucha gente pues, quizá no conozca es la importancia que tiene España como un hub de producción audiovisual. Y son muchas las empresas americanas que están instalándose en nuestro país, están poniendo aquí su centro de actividad en Europa, precisamente por las importantes ventajas que tienen, no solo de carácter fiscal o económico, sino el ecosistema de productores, de actores, de guionistas, de todo el ecosistema empresarial que se ha desarrollado en nuestro país y que supone un polo de atracción muy interesante. Y de la misma manera son muchos los ámbitos en los que hay gran interés por invertir en España, y yo creo que esto se seguirá impulsando y desarrollando en los próximos años, sin duda. El tema fiscal y de deuda pública, ¿no? Está claro que este año pues, tendremos un déficit quizás que llegue a 2 dígitos, o si no este año será el que viene. La deuda pública subirá del 98% del PIB por encima del 100 y pico, lo que sea. Y desde luego en este momento lo más importante es atender a la pandemia, las familias, y conservar al máximo el tejido empresarial, ¿no? Pero habrá un momento que habrá que consolidar fiscalmente, teniendo en cuenta que el crecimiento pues, puede tener sus pautas, ¿no? Que no va a haber inflación. Habrá que hacer algo, ¿eh? No sé si será a través de reducción de gasto o de incremento de impuestos, ¿no? ¿Cuál es la preferencia del Gobierno?
para el año que viene o el siguiente, teniendo en cuenta los presupuestos, etcétera? Bueno, naturalmente la prioridad absoluta que tenemos, no solo nosotros, en toda Europa, en todo el mundo, es impulsar en este momento el crecimiento económico y responder de forma eficaz a la pandemia. Esa tiene que ser nuestra prioridad y, por tanto, hemos puesto en marcha un conjunto de instrumentos muy eficaces, necesarios, que tienen un alto coste fiscal, pero que yo creo que son fundamentales para minimizar el impacto negativo de la pandemia. En nuestro análisis es que si no hubiéramos puesto en marcha estos instrumentos, que suponen más o menos un 5% del PIB en términos de gasto y un 15% del PIB en términos de liquidez, si no los hubiésemos puesto en marcha, la economía española podría haber caído más de un 25% este año, podrían haberse destruido más de 3 millones de puestos de trabajo. Es decir, que lo que vemos es que son instrumentos que han sido muy eficaces para que en este tercer trimestre ya se esté reactivando y se haya recuperado buena parte del empleo destruido en el segundo trimestre del año, ¿no? Esa tiene que ser nuestra prioridad en este momento, pero es indudable que una vez que recuperemos la senda del crecimiento sostenido, pues tendremos también que recuperar la senda de la reducción del déficit y la deuda en la que estábamos hasta que nos golpeó la pandemia. El margen para reducir el gasto público en nuestro país es muy limitado, lo dicen todos los organismos internacionales, porque un 60 o un 70% del gasto es gasto social. Estamos hablando de educación, sanidad, pensiones y son ámbitos que no se van a recortar en el futuro. Esto no cabe ninguna duda del compromiso del Gobierno con reforzar y mejorar nuestro estado de bienestar y por tanto tendremos que ver qué elementos son los que nos pueden permitir reforzar todo lo que son las cuentas públicas. Como le decía, lo que hay que evitar a toda costa es caer en el riesgo más evidente, que es recortar la inversión, justamente en un momento en el que necesitamos invertir en nuestro futuro. ¿De qué forma podríamos apoyar ese movimiento para facilitar el trasvase de trabajadores que están en empresas que van a tener que adelgazarse por la pandemia, por la transformación digital o por lo que sea, a sectores que tienen que tirar del país? ¿De qué manera podemos trabajar en el campo laboral y en el campo educativo para que eso se haga de una forma fácil y con las menos aristas posibles? Bueno, lo que estamos viendo es que como causa de la pandemia el proceso de digitalización se está acelerando, de forma que en 3 o 4 meses se han producido cambios que a lo mejor hubieran llevado normalmente años, ¿no? En términos del teletrabajo, en términos de la digitalización de sectores productivos, y son procesos que probablemente están en parte al menos aquí para quedarse, ¿no? Tenemos que asegurarnos de que este proceso resulta en un aumento de la productividad general del país y por tanto de nuestro crecimiento potencial, y acompañarlo para que nadie se quede atrás. Tenemos que asegurarnos de que hay una transición justa y para eso es fundamental la inversión en capital humano, el acompañar a los trabajadores para que puedan adaptarse a estas nuevas necesidades, asegurarnos de que los jóvenes se incorporan bien al mercado de trabajo. Y no se trata de un tema nuevo o novedoso, porque llevamos ya 2 años modernizando todo el catálogo de la formación profesional. Hemos presentado una nueva ley de educación y un plan estratégico de formación profesional en el que hemos contado muy directamente con la implicación de las empresas para impulsar la formación profesional dual. Es decir, que este es un asunto absolutamente prioritario para nuestro Gobierno, que tenemos que acelerar, si acaso, a raíz de los cambios que se están produciendo por la pandemia, y que va a ser clave de que tengamos éxito en los próximos años en este proceso de transformación del modelo productivo. Yo lo que veo a nuestro alrededor es un gran compromiso por parte de las empresas, por parte de los representantes de los trabajadores y del conjunto de la sociedad para poder abordar este proceso de transformación y de recualificación del conjunto de la sociedad y sobre todo de los trabajadores, y por tanto creo que tenemos todos los elementos para poder afrontarlo con éxito. La sociedad española, y usted lo sabe muy bien, a diferencia de otros países, España es un país con una sociedad muy flexible, que abraza lo nuevo, que quiere el cambio, muy progresista, muy abierta a las novedades, y por tanto es una sociedad que yo creo va a adaptarse muy bien a este proceso de transformación, y entre todos tenemos que conseguir que resulte en una mayor calidad de los empleos, una mayor calidad de vida del conjunto de la población, y por tanto que es un proceso que sea justo desde el punto de vista intergeneracional y que no deje a nadie atrás, como decía hace un momento. Después de la
el anuncio, ¿no?, de fusión entre dos importantes marcas bancarias del país, y teniendo en cuenta que ya veníamos de una reducción, ¿no?, de franquicias. Yo creo que cuento ahora 12, ¿no?, entidades financieras importantes, eran 70, 80 hace 10 años. Esta concentración bancaria, esta concentración de riesgo en pocas manos, no corremos el riesgo de que vaya, de que limite el flujo de crédito a las pequeñas y medianas empresas y al tejido productivo en su conjunto. Bueno, en primer lugar, es verdad que el sector financiero español ha abordado un proceso de reestructuración muy intensa en los últimos 10 años. Y gracias a este proceso de reestructuración tenemos entidades solventes, sólidas, con balances saneados, y eso ha permitido que en esta crisis sean parte de la solución y no parte del problema. No solo los bancos, también las entidades de seguros están demostrando estar a la altura de las circunstancias de esta situación excepcional. El proceso de consolidación bancaria en Europa yo creo que es claro. Lleva el Banco Central Europeo bastante tiempo instando a las entidades a abordarlo, y por tanto es probablemente inevitable si queremos seguir contando con entidades que mantengan esa solvencia y que puedan afrontar con solidez los retos del futuro y muy particularmente la digitalización. Ahora, eso tiene que ser, por supuesto, sin perder en términos de competencia y de protección de los intereses de los consumidores, y yo estoy segura de que la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia va a analizar todas las posibles implicaciones de cualquier operación de concentración y adoptará las medidas necesarias para asegurarnos de que el sector financiero sigue cumpliendo en el futuro el papel que le corresponde y el que está jugando en este momento, que es canalizar en buenas condiciones la financiación para el conjunto de la economía y muy especialmente para las pequeñas y medianas empresas. Estamos en medio de la salida del Reino Unido, en una posición de Rusia cada vez más beligerante, en medio de la batalla a puertas de las elecciones estadounidenses por la hegemonía mundial entre China y Estados Unidos. ¿Cómo ve a la Unión Europea? ¿La ve reforzada para estos próximos años o quizás todos estos elementos se van a tener que poner o van a tener que balancear con la situación actual y la gobernanza de la propia Unión? Yo creo que esta vez, a diferencia quizá de crisis anteriores, la Unión Europea ha dado una respuesta rápida, eficaz, decidida, ¿no?, a la pandemia, y yo creo que esta respuesta ágil del Banco Central Europeo, de las instituciones europeas, del conjunto de Estados miembros, ha sido absolutamente clave para poder afrontar de la mejor forma posible esta situación, para mantener la estabilidad financiera y para que podamos afrontar el futuro desde un punto de partida positivo, ¿no? Es clave esta respuesta y ha sido la necesaria, la deseable y la que los ciudadanos europeos esperan de sus autoridades. Ahora tenemos que seguir en la misma línea, ¿no?, y redefiniendo un poco el papel de la Unión Europea, que siempre ha sido definido como una soft power, ¿no?, en un escenario mundial que está cambiando de forma radical. Los retos geopolíticos y los cambios geopolíticos son muy intensos. Se está poniendo en cuestión todo el marco de colaboración multilateral que ha servido un poco de gobernanza internacional desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Es un marco en el que los europeos nos hemos movido bien y de hecho respondía mucho a nuestro modelo de colaboración. Y Europa cuenta con fortalezas muy importantes para hacer frente a esta nueva situación y seguir impulsando el desarrollo de nuestros valores en el conjunto del mundo. Estamos hablando de la mayor potencia comercial del mundo, estamos hablando de 400 millones de ciudadanos, los más ricos del mundo, estamos hablando de un sector industrial y de servicios líder, en fin, tenemos muchas bases para poder seguir jugando ese papel. Me gustaría insistir en este
en este elemento, ¿no? No solo es un tema económico y comercial, no solo es el papel del euro en el mundo, que también está creciendo y reforzándose, es importante tener en mente el papel que juega Europa en la defensa de unos valores que muchas veces damos por sentados. Estamos hablando de la paz, de la colaboración, de la solidaridad, del respeto a las minorías, de la igualdad de género, de las libertades religiosas, de la libertad de pensamiento, de la protección de los derechos individuales y colectivos, el Estado de Derecho, la democracia. Son valores que tenemos que defender cada día en el mundo y en los que Europa tiene que seguir siendo un faro verdaderamente de esperanza para tantos y tantos ciudadanos en el resto de los países que nos han visto y han visto el proyecto de integración europea como un sueño hecho realidad, como un modelo quizá para sus propios proyectos de integración y tenemos que seguir jugando ese papel. Yo creo que podemos hacerlo y justamente la respuesta ágil que se ha dado a la crisis demuestra que juntos somos más fuertes y que si actuamos de forma decidida pues podremos afrontar también juntos estos retos de futuro. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y por tus mensajes bastante optimistas, que creo que serán muy bien recibidos por parte de nuestros socios. Muchas gracias. Muchas gracias.